estudiantes, una vez más nos encontramos reunidos para poder iniciar el trabajo el día de hoy con la bendición de Dios. Esperando también que ustedes se encuentren bien, así de esa misma manera sus señores padres. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema importante dentro del área de DPCC, en la disciplina de filosofía. Recuerden ustedes que en anterior oportunidad estuvimos trabajando el legado de los filósofos de la Edad Antigua. Cada uno de ellos dejaron grandes aportes para lo que viene a ser la cultura actual. Ya debido a eso es que nosotros tenemos ya una idea previa de lo que viene a ser el trabajo de esta primera unidad. Hemos hablado acerca de la filosofía antigua y ahora terminamos este trabajo de la unidad con la filosofía medieval. Y le hemos dado de título La disputa entre la fe y la razón. Por ese motivo, sean bienvenidos una vez más al trabajo de lo que corresponde a nuestras sesiones de aprendizaje en la plataforma virtual de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima, Talara. En primer lugar, comenzaremos a hablar acerca de que la ontología en la Edad Media, así como las demás disciplinas filosóficas, de las cuales ya hemos visto, inclusive hemos dejado una actividad, se van a caracterizar por el predominio del pensamiento geocéntrico. Pero alguno querrá recordar qué es la ontología. Pues la ontología, recuerden ustedes, es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. En la época medieval encontraremos concepciones identificadas con el carácter religioso, producto del desarrollo del cristianismo y la iglesia. Recuerden ustedes que el paso de la Edad Antigua a la Edad Media genera todo un cambio también en el pensamiento del ser humano. Por eso es que hablaremos del contexto histórico. La Edad Media, o también llamada Medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y el siglo XV. Recuerden ustedes que comienza el año 476 con la caída del Imperio Romano y finaliza el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino, o también conocido como Imperio Romano de Oriente. Esto coincide con la invención de la imprenta de Johann Gutenberg en 1453, de la misma manera. Observamos en la imagen una línea de tiempo. Esta línea de tiempo marca en color naranja lo que viene a ser la Edad Media. Esta se divide en dos etapas, Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se desarrolla entre el siglo V después de Cristo y el siglo XI después de Cristo. Esto representa una primera etapa en esta etapa, reiterando el término, etapa o contexto de la Edad Media. Finalmente, la Baja Edad Media termina en el siglo XV, con la caída, como lo hemos dicho, del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. De esta manera, podemos encontrar que en la Edad Media, en cada una de sus etapas, presenta diferentes características. En lo que corresponde a la Alta Edad Media, encontramos actividades o acciones como el cristianismo, el islam y el mismo feudalismo. Igual de la misma manera, en la Baja Edad Media ya surgen lo que viene a ser las cruzadas y lamentablemente una de las epidemias o pandemias mundiales que también, como lo estamos viviendo en la actualidad, que fue en ese entonces la peste negra. Esto en el siglo XIV, al finalizar la Edad Media. Reconozcamos a algunos filósofos de la época medieval. Entre ellos vamos a encontrar información sobre Santo Tomás de Aquino, San Severino Boecio, San Agustín y San Anselmo. Personajes importantes de esta época. Y por eso vamos a establecer también lo que viene a ser el contexto del pensamiento medieval. El apogeo del cristianismo genera dos grandes actividades o acciones o grupos o división en cuanto a lo que es ese pensamiento. En primer lugar, vamos a encontrar la patrística. Esta recibe influencia helénica y también del platonismo, ¿no? Que tuvo el ligero acercamiento a la filosofía árabe de aquel entonces, que surge también en la Edad Media, y también los padres de la iglesia instauran el dogma cristiano de ese entonces. Esto genera que surja la teología, el estudio de Dios, y lo que también se manifestó en la interpretación de la Biblia, generando de esa manera la fe y la razón, que en la separación da lugar a lo que es llamado escolasticismo. El escolasticismo también recibe influencia
del pensamiento de Aristóteles. De ahí pues que haya toda una congruencia de pensamientos o ideas que generan el contexto del pensamiento medieval. Entonces tengámoslo presente. La patrística y el escolasticismo forman parte de la filosofía medieval. ¿Cuáles son las características de la filosofía del medioevo? Algunas características son, por ejemplo, nace la teología. La iglesia controlaba la filosofía. La gente no podía filosofar libremente. Estaban prohibidos los autores griegos como Sócrates. Solo los que pertenecían a la iglesia eran denominados cultos. De igual manera, la filosofía se preocupó por los problemas de la religión. Santo Tomás de Aquino fue su principal filósofo en este caso. Y el Tribunal de la Santa Inquisición o la Inquisición no permitía la filosofía. Inclusive, muchos fueron castigados o sancionados por este hecho. Y finalmente, Bacon termina con esa época al criticar a la iglesia. Empecemos estudiando los dos grandes grupos o sectores o escuelas que se formaron en esta época. Hablaremos de la patrística. ¿Qué es la patrística? Pues es la fase en la historia de la organización y teología cristiana que se ocupa sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a cualquiera otra religión pagana, y también por las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a lo que fue llamado en ese entonces herejías. Hablemos concretamente de la patrística. Principalmente está teorizado como un sistema filosófico de los padres de la Iglesia, eso quiere decir, de los primeros filósofos y teólogos del cristianismo que sentaron las bases doctrinales de la Iglesia. Según el idioma en que se escribieron, se los clasifica en padres de la Iglesia de rito latino y padres de la Iglesia de rito griego. Con el nombre de padre de la Iglesia se denomina a la Iglesia Católica a los teólogos y autores que establecieron la doctrina cristiana con anterioridad al siglo VIII. Muchos de esos escritos de los padres de la Iglesia, pues en muchos casos estaban determinados por las decisiones de los concilios y facilitaron un conjunto doctrinal articulado de la enseñanza cristiana, para que puedan ser de esa manera difundidos por todos los rincones del Imperio Romano. Los primeros doctores de la Iglesia fueron a su vez 4 padres de la Iglesia de Occidente. En este caso, San Ambrosio, San Agustín de Hipona, el Papa Gregorio I y San Jerónimo, y los 4 padres de la Iglesia de Oriente, San Atanasio, San Basilio, San Juan Crisóstomo y San Gregorio. Los primeros padres orientales fueron Clemente de Alejandría, San Justino Mártir y Orígenes, y estuvieron ellos bajo la influencia de la filosofía griega. Sin embargo, los padres occidentales de la Iglesia fueron Tertuliano, San Gregorio y San Jerónimo, que por lo general invitaron a hacer toda una síntesis del pensamiento pagano con el cristiano. De esta manera también pues tenemos que tomar en cuenta que la importancia de esta primera etapa, llamada patrística, es que estribaba en que el hecho de ser el primer intento de unificar la religión cristiana y la filosofía. Los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación racional sobre sus dogmas. La segunda etapa se llamó escolástica. La escolástica fue la corriente teológica filosófica dominante de aquel entonces, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Recuerden una vez más que estamos en la filosofía de la Edad Media. El escolasticismo es todo un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Fueron las principales corrientes en las escuelas y universidades de toda Europa durante toda esa Edad Media, especialmente desde el siglo XI hasta mediados del siglo XV. Su ideal último fue integrar un sistema ordenado del saber natural de Grecia y de Roma y el saber religioso del cristianismo. El término escolástica también se utiliza en un sentido más amplio para expresar el espíritu y los métodos característicos del momento de la historia de la filosofía occidental. En su origen escolástico, designaba a los maestros de las escuelas monásticas, en este caso los monasterios, o catedralicias medievales, que eran las universidades, en donde surge justamente pues todo un movimiento que se tenía que aplicar
a cualquier que enseñara filosofía o teología en escuelas y universidades. Pues bien, miremos nuevamente otra línea de tiempo. En ella vamos a encontrar a personajes que hemos mencionado ya a lo largo de la primera parte de la explicación. Recuérdenlo que estamos hablando de la Edad Media, y esto volvemos a repetir, se desarrolló entre el siglo V y el siglo XV en nuestra era. Tenemos que tomar en consideración algo muy interesante. Durante toda esta época surgen las disputas académicas, que eran organizadas sobre cuestiones polémicas que eran de dos clases. Una cuestión de disputa era ordinaria y otra era una cuestión extraordinaria. Las cuestiones de disputa ordinaria tenían lugar 2 o 3 veces por semana, de una manera regular, y consistían en la discusión de un tema predeterminado, al cual el lector o maestro debía dar una respuesta final. Y las cuestiones extraordinarias eran también sobre cualquier tema, también sin ningún orden del día, y desarrollada por algún gran escolástico que discutía públicamente con interlocutores voluntarios. Las cuestiones, al finalizar, se convertían en escritos. Esto que estamos colocando como un dato muy interesante, pues generaría también lo que nosotros hoy podemos encontrarlo con el término de debates, y lo podemos realizar inclusive a nivel primario o secundario, porque nos generó todo un pensamiento crítico, reflexivo acerca de los hechos que se podían dar en el mundo. Podemos entonces entender que el muy importante legado de lo que viene a ser la filosofía medieval es justamente estas disputas académicas o debates que se desarrollan. Muy bien, ahora encontraremos algunos aspectos importantes relacionados a obras de personajes de la Edad Media. Oh eterna verdad, verdadera caridad y cara eternidad. Esa frase es tomada del libro de las Confesiones de San Agustín. Entonces, tenemos información que nos va a permitir llegar a lo que es nuestra meta o objetivo de esta sesión. Encontramos ahora una lectura de Santo Tomás de Aquino. Los invito a que hagan la lectura por completo, desde la primera palabra hasta la última, porque en este caso, Santo Tomás de Aquino, que en su obra Suma Teológica muestra cuestiones bastante importantes acerca del pensamiento físico y metafísico, así como la filosofía. Una de las partes importantes justamente con la cual se inicia esta parte de la lectura. Dios es absolutamente el sumo bien, y no solo en algún género o en algún orden de cosas, es en todo sentido. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, como lo dijimos, es el autor de la obra Suma Teológica, que nosotros podamos decir que generó todo un cambio radical en la forma de pensar en el medioevo. Pero, ¿cómo es que terminó la filosofía medieval? Pues se produce una crisis en la escolástica. Esto en el siglo XIV. Se produce una ruptura del acuerdo entre la razón y la fe. Este problema, que había sido conciliado en el periodo de apogeo de la escolástica, gracias al desarrollo especulativo de Santo Tomás de Aquino, pues este comienza a perder solvencia. Si bien, salvo los averroístas, que es un grupo de pensadores o filósofos de índole árabe, nadie afirmaba que la razón y la fe se contradecían, explícitamente de acuerdo a una doble verdad. Se sostenía entonces que la razón posee límites y que son más estrechos de lo que se había pensado hasta ese entonces. Escoto, que también es otro filósofo de la época, observará que la demostración tomista a posteriori, es decir, luego de la experimentación, efecto a la causa, no es verdaderamente demostrativa y que muchas verdades de fe quedan fuera de su alcance. El número de proposiciones teológicas indemostrables se multiplicaba considerablemente desde la existencia misma de Dios hasta los últimos mandamientos de la ley, pues era una forma de enfrentar lo que era la razón. La teología deja de ser considerada una verdadera ciencia, ya que es incapaz de demostrar sus afirmaciones fundamentales, convirtiéndose en un saber práctico que conduce al hombre hacia la salvación eterna. Los campos teológicos y filosóficos se dividen, aunque no implicaba necesariamente una desvalorización del mundo y la teología, sino que por el contrario, se inspiraba más bien en un profundo respeto por lo religioso, que aspira a rescatar lo específico de la fe frente a la gran contaminación de la filosofía de origen pagano. La teología se va a alejar del racionalismo y comenzará a buscar su apoyo en la revelación.
Los filósofos, por el contrario, se aproximan a nuevos problemas, por ejemplo, al estudio de la naturaleza y la ciencia, que comienzan a trazarse una nueva revolución intelectual que va a caracterizar la atmósfera de el Renacimiento y la Reforma. Esto que va a dar origen a una nueva etapa en la filosofía, la etapa de la filosofía moderna. De esta manera podemos encontrar ese trabajo desarrollado de la filosofía medieval como un traspaso, un traslado de toda la información que se había ya generado en la Edad Antigua y que había permitido que la filosofía alcance su máxima expresión con grandes filósofos de la época como Sócrates, Aristóteles y Platón, pues también haya hecho todo un cambio, una transformación en la Edad Media con lo que viene a ser el aspecto más importante, que era la religión en aquella época. Recuerden que se pasó, en este caso, al teocentrismo, y eso va a generar años más tarde lo que se va a llamar también antropocentrismo, pero eso va a ser más adelante cuando hablemos de la filosofía en la Edad Moderna. Muy bien, quiero agradecerles por su atención y finalmente ponemos el reto en la sesión. Van a investigar y elaborar un esquema de llaves sobre la denominada 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Quizás para muchos es conocida, para otros recién lo van a ver, pero tiene guarda mucha relación con el área de educación religiosa. Para que nosotros podamos entenderlo, tenemos que leer este extracto de lo que viene a ser su obra para poder determinar cuáles fueron esas 5 vías de Santo Tomás que nos llevaban al conocimiento y encuentro con Dios mismo. Muy bien, estimados estudiantes, una vez más gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.